Muy buenas tardes a todos los presentes. Por parte del seminario de la maestría en ciencias, en matemáticas y su didáctica, pues le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos acompaña el doctor Vincent Font y su charla de la jornada de hoy, pues versará sobre los criterios de idoneidad didáctica como guía de la reflexión del profesor sobre su práctica. Antes de darle o cederle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, me voy a permitir compartirles a los presentes brevemente algunas pues de los datos de su hoja de vida, de su currículum vitae. El doctor Font estudió ciencias, sección matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, y después de una etapa como profesor, se incorpora como profesor de secundaria, se incorpora como profesor titular del área de conocimiento didáctica de la matemática en el Departamento de Didáctica de la Universidad de Barcelona, donde también realiza su tesis doctoral. Ha publicado diversos artículos en torno a la educación matemática en las principales revistas de investigación del área de la didáctica de la matemática. Por ejemplo, en Research Didactic Mathematics, en la revista ZDM, en el Journal on Mathematics Education, en Relime, en enseñanza de las ciencias, entre otras. Y también pues, ha participado en numerosos congresos internacionales, como el RELME, el CIBEM, el CERME, el ICME, en donde pues, ha presentado diversos trabajos. También pues, ha sido revisor de artículos de investigación para diferentes revistas y ha participado en diferentes proyectos de investigación. Ha impartido cursos de formación permanente. Nuevamente ha publicado artículos de divulgación también, como en las revistas de pedagogía de Suma, Uno o Unión. Libros de texto en los que también él ha participado para el nivel secundaria, que es aquí en México, o en nivel bachillerato, bueno, como se le llama también eso, ¿no? Y ha sido, pues, también director de revistas como Blaix, editada por la Federación de Entidades para el Ensayo de las Matemáticas de Cataluña, ¿no? Y también, pues, ha sido miembro de consejos, como el Consejo de Redacción de la revista Suma, editada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Y bueno, pues, en concreto, ¿verdad? Él ha desarrollado ya muchas de sus líneas, su trabajo es bastante conocido a nivel internacional, y bueno, pues, nosotros estamos muy, muy gustosos en esta ocasión de pues darle la bienvenida a nuestro seminario y de agradecerle de antemano pues el estar aquí con nosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla para dar paso pues a que el doctor pueda compartirnos e iniciar su charla del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Bueno, y dar las gracias a los organizadores por haberme invitado y darme la posibilidad de estar aquí con ustedes. Tengo un pequeño problema de que no puedo compartir la pantalla. A ver. Vamos a ver si lo organizo mejor esto. Vale, ahora sí, creo que sí. Deben ustedes ver ahora ya mi pantalla. Ya se ve, doctor, ya se ve, sí. Bueno, sí, sí. Como les decía, buenas tardes y bueno, dar las gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. La conferencia lleva por título Los criterios de idoneidad didáctica como guía de la reflexión del profesor de matemáticas sobre su práctica. Bien, la estructura de la conferencia es por bloques. De tal manera que si al final, por cuestiones de tiempo, no puede llegar al último bloque, pues en todo caso, quizás a lo mejor en las preguntas retomaría el último bloque, ¿no? Pero son bloques que están conectados entre sí, pero son un poco autónomos, ¿no? Entonces, primero voy a explicar un fenómeno que nosotros llevamos observando con bastante regularidad sobre la reflexión del profesor sobre su práctica, ¿no?
Este fenómeno lo voy a relacionar con las dos demandas que, en mi opinión, se le hacen al área de didáctica de la matemática o matemática educativa o educación matemática, depende del país, se le dan nombres diferentes. Voy a comentar cuáles son las dos demandas que yo creo que tenemos como área de investigación. Una de ellas tiene que ver con el problema de diseño instruccional y cómo mejorar los diseños instruccionales. Es el tercer bloque que voy a analizar. Y luego voy a explicar ya en el dispositivo formativo en el que estoy trabajando, que es un máster de formación de futuros profesores de secundaria de matemáticas en Cataluña. Entonces, voy a explicar cómo nosotros planteamos el problema del diseño instruccional mediante la herramienta criterios de unidad didáctica. Voy a comentar cómo lo explicamos a los futuros profesores. Y el último bloque quería comentar qué es lo que entienden ellos de lo que nosotros le explicamos. Estos son los bloques de la conferencia. Bien, entonces voy a empezar por el primero, que es un fenómeno que se observa con cierta regularidad. Bien. Nosotros lo que hemos hecho, cuando digo nosotros me refiero a un grupo de investigación bastante amplio, cuando nos invitan a dar cursos, seminarios, talleres, etcétera, siempre procuramos hacer un pequeño experimento que es el siguiente, es decir, les proponemos a los participantes una tarea que puede ser una tarea como la que tienen ustedes aquí en la diapositiva, que puede ser una transcripción de una clase, que puede ser un vídeo, es decir, le ponemos una tarea de algún episodio o de alguna tarea que tiene que ver con un proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La diapositiva que tienen ustedes aquí es de México precisamente. Estuve en un taller en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tienen un taller sobre tendencias a educación matemática, y entonces allí sí que realicé un taller y la forma de empezar el taller era pues presentar esta tarea que tienen ustedes aquí y solicitar a los participantes, primero que resolvieran la tarea como si fuesen alumnos de 11, 12 años, pongamos, que resolvieran esta tarea, y luego en la parte inferior se les pide que reflexionen como profesores sobre esta tarea, qué ventajas le ven, qué inconvenientes le ven, si ellos la impartirían en sus clases, en qué curso, por qué las impartirían, por qué no la impartirían, etc. Esto es la dinámica que proponemos, y esto lo hemos hecho con muchísimos colectivos diferentes, con profesores de muchos tipos diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, imagínense que hubiésemos hecho un taller en lugar de una conferencia. Aquí tienen ustedes, en el fondo, se trata de que los alumnos por su cuenta descubran el teorema de Peake, ¿no? Entonces, bueno, se le da una trama como la que ven, donde hay una serie de polígonos y ellos lo que tienen que contar, tienen que calcular por una parte el área, tienen que hacer una medida directa tomando una unidad arbitraria, que es el cuadrado formado por 4 puntos de la trama. Tienen que calcular el área, luego tienen que calcular los puntos interiores y la mitad de los puntos exteriores, ¿no? Y luego tienen que ir completando las filas de esta tabla y a partir de aquí tienen que encontrar una cierta regularidad y expresarla de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, que el área más 1 es igual a la suma de los puntos interiores más la mitad de los puntos de la frontera. Bien, esto es más o menos la tarea, ¿no? Bien, imagínense ustedes que hemos resuelto esta tarea y como alumnos que no conocíamos el teorema de Peake, llegamos a formular simbólicamente más o menos el teorema de Peake, ¿no? La cuestión es que ahora tendríamos que reflexionar como profesores, ¿no? Y entonces piensen ustedes ahora por 2 minutos si esta tarea les parece que tiene alguna ventaja, que tiene algún inconveniente, si ustedes la aplicarían a sus alumnos, si ustedes no la aplicarían, por qué no la aplicarían, etcétera. Imaginemos que se pone usted en situación de realizar esta tarea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que previsiblemente pasaría? Es lo que hemos comprobado cuando hemos realizado esta experiencia. Bueno, pues que hay opiniones
confrontadas, ¿no? Hay algunos profesores que dicen, bueno, esta tarea me gusta mucho porque de hecho esto lo podría hacer con un material manipulativo, con un geoplano, y a los alumnos pues trabajar con el material manipulativo les va muy bien, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, le ven virtudes del tipo de material que soporta a la tarea, ¿no? Otros les puede parecer muy interesante porque es un tipo de tarea que hace que los alumnos encuentren un patrón que tengan que generalizar y luego tengan que expresar esta generalización de forma simbólica. Entonces le parece que hay una cierta riqueza de procesos, de un cierto descubrimiento de un patrón, etcétera, y les parece positivo por esto, ¿no? Y otros lo contrario, ¿no? Dirían que es una tarea pues está demasiado guiado, ¿no? Y que hay poca demanda cognitiva para los alumnos, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? O otro puede opinar que la tarea pues, va a motivar mucho a los alumnos y al otro a lo mejor opina que los va a desmotivar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos una variedad de opiniones, algunas incluso confrontadas, y tendríamos que discutirlas entre nosotros, ¿no? Pero imagínense pues que hemos realizado esta tarea. Entonces, como digo, nosotros vamos, cuando nos invitan, siempre procuramos hacer este tipo de tarea y la hemos hecho con colectivos muy, muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en los CAMP, que son unos proyectos de capacitación que hace el ICMI en las zonas que considera que la educación matemática está menos desarrollada. Por ejemplo, pues en el 2016 se hizo un camp para la región andina y Paraguay. Entonces me invitaron, en aquellos momentos tenía mucha relación con Ecuador porque estaba coordinando un máster de la Universidad de Barcelona en Ecuador. Entonces me invitaron y entonces impartí un taller. Este taller es accesible por internet. Entonces verían ustedes aquí esto que les estoy diciendo, ¿no? Porque se ve como hemos presentado un episodio más largo que este que le acabo de comentar, una transcripción donde la polémica es más fácil, ¿no? Y bueno, y se ve cómo discutimos con los participantes. Los participantes en este tipo de proyectos son como las fuerzas vivas de la comunidad de educación matemática del país, ¿no? Por ejemplo, pues invitan a personal del ministerio, invitan a los presidentes o secretarios de las asociaciones de profesores, invitan a personas de los departamentos de universidades, etcétera. O sea, y en este taller pues había, pues digamos, este tipo de participantes de diferentes países y luego estaban los representantes del ICME, ¿no? El presidente del ICME, etcétera, ¿no? Bien, entonces ustedes pueden ver este taller y verán un poco lo que les estoy diciendo, ¿no? De cómo son este tipo de experiencias. Bueno, entonces, me voy a soltar esto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos observado con todo este tipo de experiencias? Que, como digo, las hemos hecho por muchos países diferentes, con muchos tipos de alumnos diferentes y en niveles educativos muy diferentes, con profesores de primaria o en formación o en activo, con profesores de secundaria, o en formación o en activo, con profesores de universidad y también con futuros matemáticos, personas que están estudiando matemáticas, etc., ¿no? Entonces, conclusiones que nosotros hemos sacado, y por eso digo, estaba hablando de un fenómeno que se observa con cierta regularidad, ¿no? Entonces, yo me atrevo a afirmar los siguientes puntos, ¿no? Los participantes, sean profesores o futuros profesores, cuando les piden que opinen sobre un episodio no se le da ningún tipo de pauta, porque es muy importante que en este tipo de experiencias no hay ninguna pauta. Cuando ellos preguntan y qué tengo que opinar, se les responde lo que a usted le parezca importante, relevante, significativo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen que opinar, lo que hacen es una mezcla de aspectos descriptivos, con algún aspecto explicativo y con aspectos valorativos, ¿no? Esto es lo que suele aparecer, ¿no? Y luego, según el colectivo, puede ir más hacia la descripción o puede ir más a la valoración, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haberlo hecho con alumnos del programa de doctorado, entonces todos se me pusieron en un planteamiento muy bien descriptivo.
porque ya sospechaban que cualquier cosa que iban a decir sería utilizado en su contra, ¿no? Entonces, lo cómodo es, para no complicarse la vida, es describir lo que pasa. En otros casos, no solo se describe, sino se intenta explicar por qué lo que ha pasado de esta manera y no de otra. Y luego, si el colectivo son profesores, sobre todo de secundaria, de primaria, con muchos años de experiencia, digamos, suele ser un discurso muy valorativo, ¿no? Lo que hace este tipo de profesores es situarse en la escena como si fuesen ellos y rápidamente opinan si las cosas deberían haberse hecho de aquella manera o de otra diferente, ¿no? Bien, este es el primer punto. Sea una descripción, una explicación o una valoración, o sea, una mezcla de las tres cosas, que es lo más habitual, el foco de estas descripciones, explicaciones o valoraciones puede ser muy diferente, ¿no? Por ejemplo, se pueden fijar en las matemáticas del episodio, que yo llamo epistémico, ¿no? En las matemáticas que intervienen. Puede ser su foco de interés. Otros, su foco es, por ejemplo, los aspectos de aprendizaje, dificultades que han tenido los alumnos, ¿no? Un poco más cognitivo, podríamos decir. Otros, el foco es si aquello estaba en el currículum de su país o no estaba en el currículum de su país. Tenemos un pequeño problema con los micros, porque alguien debería apagar el micro. Vale. Entonces, otros ponen el foco si aquello es útil en el entorno donde están los estudiantes. Por ejemplo, imaginemos que estemos en una zona rural y ponemos una tarea propia de una zona industrial, por ejemplo, ¿no? Otros se fijan en la gestión que hace el profesor. Otros se fijan en temas de recursos y de medios, ¿no? Sobre el tiempo que ocupa, si han utilizado un programa informático que podían utilizar o no, material manipulativo, y otros a lo mejor hacen comentarios de tipo afectivo emocional. Es decir, sea descripción, explicación o valoración, el foco puede ser muy variado, ¿no? Y como mínimo tenemos un foco sobre las matemáticas, epistémico, un foco sobre el aprendizaje del alumno y las dificultades cognitivo, uno sobre el entorno, desde el entorno curricular al entorno sociolaboral, que es el ecológico, uno sobre la gestión y la interacción la gestión de la interacción, uno sobre los medios, los recursos de todo tipo y otro sobre aspectos afectivos emocionales. Bien. Ahora bien, cuando los comentarios son claramente valorativos, cuando los participantes hacen valoraciones, uno puede inferir detrás de estas valoraciones cuáles son los criterios que ellos consideran que deben guiar su práctica o que deben guiar una buena práctica. Es decir, si alguien opina que la tarea le gusta mucho porque motiva a los alumnos, lo que nos está diciendo es que considera importante la motivación de los alumnos. Y también, en cierta manera, nos está diciendo que él, cuando haga clases, procurará motivar a sus alumnos, ¿no? Entonces, detrás de estas valoraciones, uno puede inferir los criterios que los profesores consideran importantes para guiar una buena práctica del profesor de matemáticas. Bien. El cuarto punto es que estas valoraciones positivas que nos informan de los criterios que orientan su práctica, estas valoraciones se hacen de alguna manera, por una parte seguramente por su experiencia, pero sobre todo se hace porque han asumido determinadas tendencias que están en el ambiente sobre cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Es decir, si alguien opina, por ejemplo, que le gusta mucho porque se presentan las matemáticas contextualizadas, realistas, etcétera, que permiten ver la aplicación de las matemáticas en el mundo real, etcétera, de alguna manera está asumiendo toda una tendencia a hacer unas matemáticas contextualizadas, realistas, que hoy en día está ampliamente extendida, ¿no? Si considera muy importante la motivación, pues de alguna manera está asumiendo una tendencia de la psicología del aprendizaje que ha señalado la importancia
de tener en cuenta los aspectos emocionales, ¿no? Si hace una valoración muy positiva por el uso de recursos manipulativos y tecnológicos, porque hay también una tendencia a dar importancia al uso de este tipo de recursos, etcétera, ¿no? Es decir, si considera que es bueno motivar y no considera que sea malo motivar, ¿no? Si considera que es bueno motivar a los alumnos es porque está asumiendo toda una tendencia sobre la importancia de la motivación, ¿no? Entonces, de alguna manera, las valoraciones positivas están soportadas por unas tendencias que están, digamos, en la comunidad, ampliamente extendidas en la comunidad y que ellos asumen como propias y como buenas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, este fenómeno, como digo, es un fenómeno que me permite ver que el profesor de matemáticas usa ciertos criterios sobre cómo se deben implementar las clases para que éstas sean de calidad, cada vez mejores, etc. Es decir, el profesor de matemática tiene criterios que orientan su práctica. Ahora bien, una cosa muy significativa y muy sorprendente, que nos ha sorprendido porque nada más no lo esperábamos, es que estos criterios, estos grandes criterios que orientan la práctica del profesor, por la experiencia que tenemos nosotros en muchos países diferentes, con muchos tipos de profesores diferentes, etc., esperábamos más diversidad y resulta que los grandes principios que orientan la práctica son bastante homogéneos, es decir, están bastante globalizados, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La ventaja del uso de recursos manipulativos, digamos que prácticamente no se pone en cuestión en ninguna parte, ¿no? Lo que se pone en cuestión es a un segundo nivel el tipo de material, ¿no? Uno puede considerar, por ejemplo, que si yo estoy en la región de América Central o Andina, mejor no utilizar el ábaco para estudiar sistemas de numeración, porque esto es un material de las matemáticas eurocéntricas y puede uno defender pues, el uso de, de un material como la tactana propia del área que puede hacer la misma función. Es decir, la discusión suele aparecer a un segundo nivel, pero la discusión sobre la ventaja de usar material manipulativo pues no suele aparecer, ¿no? Como tampoco no suele haber discusión que hay que motivar a los alumnos, ¿no? El problema aparece exactamente cómo hay que motivarlos a un segundo nivel, ¿no? Entonces, esto nos sorprendió un poco que, por decirlo de alguna manera, la profesión del profesor es muy homogénea en algunos aspectos y es muy heterogénea en otros, ¿no? Entonces, este es un hecho, ¿no? Que para nosotros que estas grandes tendencias que en el fondo están orientando esta práctica del profesor, bueno, pues son pocas y son bastante, digamos, generales y asumidas en casi todas partes del mundo en estos momentos, ¿no? Bueno, entonces, esta relación entre la práctica, es decir, los criterios que orientan la práctica y las tendencias que se ha generado en la educación matemática, es un poco, la relación entre la teoría y la práctica es un poco de lo que trata este fenómeno y de lo que yo voy a continuar comentando en los otros bloques. Y este sería el primer bloque que quería comentar. Quería comentar este fenómeno que nosotros afirmamos que se produce con mucha regularidad, de que el profesor usa ciertos criterios para orientar su práctica y estos criterios están soportados porque está asumiendo ciertas tendencias actuales sobre la enseñanza de las matemáticas, que no son tantas y que son y que están bastante extendidas por todo el mundo. ¿De acuerdo? Este sería el primer bloque. Bien, este bloque, que digo, este fenómeno, está muy relacionado, como digo, entre la teoría y la práctica, y también esto está muy relacionado con las dos demandas que se hace al área de didáctica de las matemáticas. Nosotros, como investigadores que estamos en el área de didáctica de las matemáticas, se nos pide básicamente dos cosas, ¿no? Por una parte, se nos pide que construyamos teoría para poder entender, describir e incluso explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, por una parte, pero luego no solo se nos pide esto, también se nos pide que guiemos la mejora de estos procesos.
¿no? Que guiemos la práctica del profesor. Entonces, como área, tenemos estas dos demandas. La primera podríamos decir que es una demanda de hacer ciencia básica y la otra podríamos decir que es una ciencia más de tipo aplicada, ¿no? Más son dos demandas que están muy relacionadas una con la otra, ¿no? Porque si yo quiero conseguir una mejora de la práctica, evidentemente todo lo que me dé la primera demanda, toda la comprensión de lo que está pasando me será muy útil para luego mejorar y cambiar lo que está pasando, ¿no? Esta problemática, como digo, la relación entre la teoría y la práctica siempre ha estado presente en nuestra área y ahora últimamente la revista For the Learning of Mathematics hay toda una discusión precisamente sobre esta problemática. Hay bastantes artículos que más o menos intentan reflexionar sobre esta pregunta, hasta qué punto, en qué forma y en qué condiciones la didáctica puede o incluso debe proponer juicios valorativos y normativos que proporcionen criterios sobre cómo organizar y gestionar los procesos de estudio, ¿no? En definitiva, se trata de una cuestión sobre el carácter prescriptivo de los resultados de la investigación en didáctica de las matemáticas. Entonces, sobre esta pregunta hay opiniones a favor y hay opiniones de que no tiene que guiar y hay opiniones de que sí debe de guiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, como digo, volviendo a las dos demandas, tengo una primera demanda que es, bueno, describir, explicar, hacer teoría y tal. Pero la segunda demanda, que es la que voy a comentar yo ahora a partir de aquí, la segunda demanda, que es orientar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, es una demanda que si usamos la metáfora de la moral, es un poco moralista, ¿no? Porque entramos en un terreno donde tenemos que decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que es de calidad, lo que no tiene calidad, lo que es mejor, correcto, incorrecto, etc. Un tipo de discurso, en definitiva, sobre valores y normas que funcionan como una guía para el profesor, ¿no? Que lo orienta acerca de qué acciones debe realizar o no debe realizar. Bueno, este tipo de discurso, para algunos investigadores en didáctica de las matemáticas, no les gusta porque de alguna manera da la sensación de que abandonamos el terreno firme de la ciencia y entramos en un terreno bastante más resbaladizo, ¿no? Bien, esta es la situación. Entonces, de alguna manera, pues sobre estas dos demandas, los diferentes enfoques teóricos se sitúan más o menos, ¿no? Hay un bloque de programas de investigación que directamente rechaza la segunda demanda, ¿no? La segunda demanda no es un problema de la investigación o educación matemática, ¿no? Pues es un problema de la sociedad que invierte mucho en educación y quiere poner unos fines, unas metas y tal, ¿no? Pero la investigación didáctica matemática es una investigación científica, ofrece resultados científicos, pero no puede ofrecer valores y normas que orienten la práctica del profesor, ¿no? Es decir, no asumen la segunda demanda como tal. No les gusta la segunda demanda. Ellos lo que quieren es describir y explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Podríamos decir que algunos investigadores de lo que se llama la didáctica francesa o didáctica fundamental estarían por esta vía, ¿no? Hay otro tipo de investigadores que no es que rechacen esta primera demanda, ¿no? Sino que la posponen a un futuro indefinido, ¿no? Más o menos vienen a decir, oiga, suficiente trabajo tenemos con la primera demanda, suficiente problema tenemos con describir y explicar lo que está pasando en un proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, como para meternos en líos de decir lo que se debería hacer, ¿no? Cuando hayamos desarrollado mucho más nuestra disciplina científica, quizás podamos entrar en nuestra segunda demanda. Es decir, la posponen hacia un futuro indeterminado, ¿no? Y al revés, todo lo contrario, ¿no? Hay programas de investigación que consideran lo fundamental la segunda demanda, o sea, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y consideran que la primera demanda, hacer teoría, no es más que un paso instrumental para conseguir la mejora, ¿no? Por ejemplo, todos los que consideran la didáctica de matemáticas como una ciencia orientada al diseño de procesos y recursos para mejorar los procesos, ¿no? Todo
entender la didáctica como una ciencia orientada al diseño, ¿no? Y luego, pues ya otras versiones, como puede ser la etnomatemáticas, ¿no? La versión de D'Ambrosio, que ha fallecido recientemente, ha sido una gran pérdida para nuestra comunidad. Por ejemplo, esta es una frase suya. Entonces, más o menos aquí ya ve que cuando él piensa en la etnomatemática, sí que piensa que tiene que haber resultados científicos, pero estos resultados científicos tienen que estar orientados a la acción educativa, a una acción educativa para el cambio escolar, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, tenemos las dos demandas y unos les gusta más la primera, a otros les gusta más la segunda, etcétera, ¿no? Vale, está muy relacionado esto. Ahora, la cuestión es que esta segunda demanda difícilmente se puede evitar, ¿no? Porque aunque yo quiera situarme en la primera demanda y diga que yo solo quiero describir, explicar y hacer un estudio científico neutral, objetivo, etcétera, etcétera, normalmente después, si quiero solicitar un proyecto de investigación y quiero solicitar financiación, seguramente la administración que me da la financiación me va a preguntar esto que investiga, ¿para qué sirve? ¿Qué efectos tiene sobre la comunidad? ¿Qué efectos tiene sobre la sociedad? ¿No? Y a lo mejor si envío mi resultado de investigación a una revista y los revisores me dicen, oiga, pero ¿y esto qué efectos prácticos tiene? Pues voy a poner que todo esto tiene muchos efectos sobre la práctica, etc. O sea que es bastante difícil evitar la segunda, aunque no te guste, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, lo que sí creo que todo el mundo estaría de acuerdo es que cuanto mayor sea nuestra capacidad de descripción, comprensión y explicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es lo que yo he llamado la primera demanda, estaremos en mejores condiciones para conseguir una mejora de la enseñanza, la segunda demanda, ¿no? Cuanto más sepamos, seguro que esto lo podemos aprovechar luego para la mejora, ¿no? Ahora bien, esto que sabemos en el apartado A, es decir, los conocimientos y resultados generados como consecuencia de la primera demanda, seguro que van a influir de alguna manera en la generación de normas que van a guiar la mejora de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se generan estas normas y cómo llegan los profesores a aceptarlas, a asumirlas? Pues todo esto es un poco oscuro y no está muy claro, ¿no? Es decir, se asume que hay conexión entre las dos demandas, pero el elemento de conexión entre las dos demandas queda un poco difuminado y cada enfoque teórico lo entiende de una forma completamente diferente, ¿no? Bien, bueno, cuando esto sería un poco las dos demandas que están relacionadas con este primer fenómeno que he comentado, ¿no? Ahora, a partir de aquí ya voy a entrar en la formación de futuros profesores de matemáticas, donde yo trabajo. Les planteamos un poco a los futuros profesores un poco lo que nosotros llamamos el problema del diseño instruccional. O sea, más o menos les planteamos qué es lo que tenemos que hacer para diseñar y rediseñar una unidad didáctica, una secuencia de tareas, para que esta secuencia de tareas cada vez sea mejor, ¿no? O dicho de otra forma, cómo debe ser una buena clase de matemáticas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el problema del diseño instruccional, ¿no? ¿Cómo vamos a diseñar y rediseñar, ¿no? Para que este diseño sea cada vez mejor. Entonces, a partir de aquí, vemos que hay hay muchas posibles respuestas, ¿no? Pero podríamos decir que hay dos básicas, ¿no? Una que llamaríamos una perspectiva positivista para responder a esta pregunta y una perspectiva consensual. La perspectiva positivista, más o menos lo que viene a decir es que, bueno, tenemos un área de investigación que es la didáctica de las matemáticas o la matemática educativa en México, que se usa mucho. Bueno, entonces habrá investigadores, habrá tesis doctorales, etcétera, que van a investigar ciertos fenómenos, van a encontrar variables que se relacionan a estos fenómenos, van a encontrar correlaciones, etcétera, y nos van a decir a los profesores
qué es lo que tenemos que hacer, qué variable tenemos que tocar para conseguir un determinado resultado. De alguna manera, ponemos en manos de los expertos, los que hacen investigación, los que nos van a decir a los profesores qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, esto en el mundo anglosajón podríamos decir que tiene cierto predicamento. Hay todo un discurso sobre las prácticas efectivas, incluso hay revistas que se dedican a esto, ¿no? Que lo que viene a decir, empiezan en estas investigaciones, toman un grupo control, un grupo donde hacen la experimentación, hacen todo un trabajo estadístico potente, de correlaciones, etcétera, y encuentran que tal cosa funciona, tal práctica funciona. Luego esto lo repiten con muchos grupos. Luego hacen metaanálisis de todas estas investigaciones con mucho aparataje estadístico y luego hacen metaanálisis de los metaanálisis y al final depuran unas prácticas que son súper efectivas, que están muy testadas, muy basadas en resultados muy objetivos, etcétera, y es lo que tienes que hacer, ¿no? De alguna manera, porque aquello está muy, muy testado. Bien, este es un punto de vista, ¿no? El otro punto de vista que nosotros planteamos a los futuros profesores es un punto de vista completamente diferente, ¿no? Lo que me va a decir que está muy bien que los expertos nos informen de sus investigaciones y nos ayuden con sus resultados y tal, pero no son los únicos que pueden opinar sobre la enseñanza de las matemáticas, sino que sobre la enseñanza de las matemáticas tienen que opinar todos los afectados. Y todos los afectados, es decir, los estudiantes, los profesores, los investigadores, los que hacen los currículums, los que hacen los libros de texto, las asociaciones de familias, etcétera. En fin, todos los afectados tienen que procurar ponerse de acuerdo sobre lo que van a entender que es lo mejor en el caso de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo que se tendría que hacer es consensuar ciertos principios en los cuales el máximo de miembros de la comunidad estén de acuerdo y estos principios, una vez consensuados, van a orientar cómo tenemos que hacer las cosas. Y a posteriori, una vez hechas las cosas, nos pueden servir para valorar si las hemos hecho de acuerdo con estos principios o no. Y si no, en un rediseño, quizás algunos de los principios que no hemos tenido en cuenta lo podemos incorporar, ¿no? Entonces, el ejemplo un poco más paradigmático de este planteamiento son los principios y estándares del NSTM de Estados Unidos, la Asociación de Profesores del 2000, ¿no? Uno cuando ve todo el proceso que se elaboró para generar estos principios, ve que todo este proceso consensual de los investigadores, las asociaciones de profesores, las familias, se hicieron muchos congresos, muchos documentos y todo esto se fue depurando en unos grandes principios en los que más o menos estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un cierto principio que ahora parece que todo el mundo estaría de acuerdo, pero visto en perspectiva no era así antes, pero el principio cognitivo, ¿no? Es decir, no podemos hablar de un proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas si no ha habido aprendizaje por parte de los alumnos, ¿no? O el principio de incorporar las tecnologías, ¿no? O el principio de equidad, o bien el principio de unas matemáticas potentes, robustas, ¿no? Entonces, estos principios, bueno, son grandes principios que se elaboraron en todo este proceso consensual de elaborar los principios y estándares, ¿no? Bien, entonces nosotros estamos por esta perspectiva, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ya una vez que les explicamos que estamos por esta perspectiva, lo que hacemos en el grupo, nuestro pequeño grupo ya, lo que intentamos es consensuar los principios locales de nuestro grupo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un proceso bastante largo de, sin dar ningún tipo de pauta, empezar a preguntar a los participantes ellos qué consideran que es importante a la hora de hacer clases de matemáticas, qué criterios usarían, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que vamos a considerar que está bien, lo que está mal, etcétera. Hacemos toda una discusión larga y a partir de aquí esta diapositiva que les estoy enseñando sería el resumen que yo puse en la pizarra
de las preguntas que nos tendríamos que haber hecho después de haber implementado una unidad didáctica. El profesor se tendría que hacerse estas preguntas, ¿no? La primera pregunta es si he enseñado unas matemáticas de calidad. En el sentido de si he hecho resolución de problemas, modelización, argumentación, o bien he hecho unas matemáticas completamente repetitivas, mecánicas, o he cometido errores al explicar las matemáticas, cosas de este estilo, ¿no? Esto después lo reconvertimos en la idoneidad epistémica, pero de momento vamos a dejarlo así, ¿no? Primera pregunta, ¿enseñar las matemáticas de calidad? Sí. Ahora bien, yo puedo enseñar unas matemáticas de calidad muy robustas, muy ricas, como acabo de decir, con mucha resolución de problemas, mucha modelización y tal, pero a lo mejor resulta que el éxito escolar, por las características de los alumnos, es muy bajo, ¿no? Entonces, no basta enseñar unas buenas matemáticas, sino que los alumnos las tienen que aprender. Entonces, me tengo que preguntar si mis alumnos han aprendido con estas matemáticas tan fantásticas que yo les he enseñado, ¿no? Bien, la otra cuestión que al menos a nosotros nos surge porque estamos con todo el discurso de las competencias, y todo el discurso de las competencias es un discurso que viene a decir, oiga, usted lo que les enseña a sus alumnos tiene que ser útil en el entorno donde se mueve el alumno, ¿no? Entonces, digamos, el criterio de la utilidad de las matemáticas, nosotros, por nuestros currículums, es muy claro, ¿no? Entonces, los asistentes, los futuros profesores, les ven importante que lo que enseñemos, por una parte, esté de acuerdo con el currículum oficial, pero por otra parte, sea algo útil al alumno, en donde el alumno se va a mover, ¿no? Para su inserción social o bien laboral, ¿no? Ahora bien, si yo consigo unas matemáticas de calidad, que los alumnos las aprendan y que sean muy útiles, pero termino con todos los alumnos desmotivados y con fobia a las matemáticas, pues parece que tampoco habré conseguido mucho éxito, ¿no? Entonces ellos consideran muy importante, porque tienen asumido todo el discurso de la motivación, etcétera, que hayamos conseguido una implicación, un interés, motivar a los alumnos, etcétera, ¿no? Que es la 4, ¿no? Ahora bien, también queda claro que todo esto que acabo de decir, del 1 al 4, no se puede conseguir, sí, se puede conseguir si yo dedico todo el tiempo del mundo a resolver, por ejemplo, el 2, las dificultades de los alumnos, ¿no? Pero la institución no me da todo el tiempo del mundo, ¿no? La institución lo que me da es un determinados recursos, desde un aula determinada, un horario determinado, y me da un cierto tiempo para hacer el tema, y luego me va a ofrecer otros recursos manipulativos, TICs, etcétera, ¿no? Pero yo, digamos, tengo que hacer las 4 primeras cosas con una cierta optimización de los recursos que me da la institución, ¿no? Entonces tengo que preguntarme si está utilizando los recursos, tanto temporales, materiales, TIC, de forma adecuada, o, por ejemplo, he desperdiciado el tiempo, ¿no? O no he usado un recurso TIC que está en el centro y podía haberlo utilizado, etcétera, ¿no? Bien, y para que 1, 2, 3 y 4 funcionen, no solo basta la 5 de hacerlo haciendo un uso adecuado de los recursos, sino que también el profesor tiene que gestionar muy bien todo el proceso para que todas estas cosas puedan fluir y el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda avanzar. Entonces, tengo que gestionar muy bien y tengo que preguntarme si he gestionado bien todo el tema de la interacción, que ha permitido resolver las dificultades de los alumnos y ha permitido avanzar, ¿no? Entonces, estos serían como el resultado de toda la discusión, que aquí la he resumido mucho, que es muy larga y donde hay bastante confrontación hasta que se depuran, ¿no? Bien, dicho esto es lo que sale en un primer momento. Esto después, con la intervención del profesor, se reconvierte en la herramienta criterios de idoneidad didáctica. Entonces se le hace ver que todas estas cosas tendrían que pasar todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces les proponemos, como metáfora de lo que sería un buen proceso de enseñanza y aprendizaje, les proponemos la metáfora del hexágono regular. Es decir, yo tengo que procurar unas buenas matemáticas, lo que llamamos idoneidad epistémica, tengo que conseguir que los alumnos las aprendan, idoneidad cognitiva, tengo que conseguir que lo que les enseño les sea útil,
idoneidad ecológica, tengo que interesarlos, motivarles que la idoneidad emocional, tengo que hacerlo con los medios adecuados y con los medios, aprovechando al máximo los medios que me da la institución, la idoneidad de medios, y por último tengo que gestionar muy bien toda la interacción para que todo esto tiene que haber una muy buena gestión, ¿no? Entonces tiene que haber todas estas cosas al mismo tiempo, y por esto la metáfora del hexágono regular. ¿Cuál es el problema de este discurso? El problema de este discurso es que es muy difícil conseguir estas cosas todas al mismo tiempo, ¿no? Porque claro, si yo tengo un problema, por ejemplo, de medios, si me falta tiempo, por ejemplo, lo puedo solucionar yendo más rápido. Pero ¿cuál es el problema? Que si voy más rápido, luego me falla la idoneidad cognitiva porque los alumnos no me entienden y no he aprendido, ¿no? Que estoy haciendo unas matemáticas muy robustas, muy ricas, con procesos de modelización, resolución de problemas, etcétera. Bueno, puede que a lo mejor para según qué tipo de alumnos esto sea demasiado complicado y tenga al final unos resultados académicos muy bajos, ¿no? Bueno, he conseguido unas matemáticas de mucha calidad, pero los resultados de aprendizaje han sido muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, o al revés, puedo conseguir que todo el mundo me apruebe, un 100% de éxito, pues rebajando mucho los contenidos matemáticos que voy a explicar, ¿no? Es decir, cada uno de estos, como son vasos comunicantes, si uno aprieta en un sitio, pues se dispara el otro, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando tú analices tu proceso de enseñanza-aprendizaje, en lugar del hexágono regular, si eres honrado, te vas a encontrar con un hexágono más bien irregular, ¿no? Alguna de estas cosas no ha terminado de funcionar, ¿no? Bien, entonces la propuesta que nosotros hacemos de lo que vamos a entender, si yo quiero conseguir un proceso de enseñanza de las matemáticas de una cierta calidad, lo que tengo que hacer es orientarme por estas 6 dimensiones, por estos 6 criterios y procurar que todos estén presentes. Y si es posible, todos con un cierto equilibrio, ¿no? Esto es lo que les proponemos. A continuación de aquí, una vez, digamos, hasta aquí no hay mucho problema, ¿no? Porque es difícil no estar de acuerdo con estos criterios, ¿no? El problema es que estos criterios dichos de esta manera pues son muy poco útiles. Porque claro, la primera pregunta es qué quiere decir una matemática de calidad y qué quiere decir motivar a los alumnos y qué quiere decir que hay aprendizaje, pues todo esto. Entonces, el resto del trabajo es concretar estos principios en una pauta con estos 6 criterios, cada criterio con unos componentes y cada componente con unos indicadores, de manera que todo esto sea mucho más operativo para reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, el siguiente paso es generar una pauta. Entonces, toda la discusión es generar una pauta, ¿no? Por ejemplo, esta sale bastante fácilmente, porque si yo les dijese a ustedes, piensen ustedes en medios, ¿qué medios les da la institución? Pues seguramente el componente de recursos materiales, manipulativos, calculadoras, computadoras, programas TIC, etcétera, todos ustedes lo habrían señalado, ¿no? O sea, el componente de recursos está muy claro, ¿no? Pero la institución no simplemente me da unos recursos, sino que me da un espacio, ¿no? Me da un espacio, me da un aula con una pizarra, con unas ventanas, y a lo mejor la pizarra tiene reflejos y una parte de los alumnos no la ven, a lo mejor las ventanas no cierran bien y hay mucho ruido, etcétera, ¿no? O sea que hay todas estas condiciones del aula. A lo mejor resulta que tengo unos pupitres, unas mesas de los alumnos clavadas como hay en algún país y no puedo formar grupos. O ahora por el tema de la COVID tengo que estar con una organización tradicional para mantener las distancias. O sea que el espacio físico, que es el aula, pues es importante, pero no solo el espacio físico, sino el horario en el que voy a estar yo en esta aula, ¿no? Porque, claro, cualquier profesor con un poco de experiencia, solo viendo el horario, ya ve si va a tener problemas o no, porque si le han puesto las clases todas a última hora, cuando los alumnos están muy cansados, evidentemente ya ves que van a tener problemas, ¿no? Entonces, y ahora, con toda esta historia del COVID, bueno, este componente, que normalmente era un componente secundario, porque alguien podía tener en su clase una pizarra con reflejos que no se veía y tal, pero ahora se ha convertido en un tema fundamental. No sé ustedes cómo lo hacen, pero aquí se han hecho clases durante el confinamiento en que los alumnos, el aula
no era el aula física del centro, sino que era un programa como el Zoom o como el que estamos manejando ahora, y era luego el espacio físico del alumno. Y aquí aparecían muchos problemas, ¿no? Porque estaban los padres trabajando, los hermanos, había problemas de conexión, etcétera. No tenían una habitación para ellos. No es una ciudad como Barcelona, que es de una densidad como Calcuta, más o menos, ¿no? Bueno, entonces, estos problemas ahora, por ejemplo, de generar el aula mediante estos programas, como el que estamos manejando ahora, pues son muy importantes, ¿no? O sea que este componente ha tenido mucha importancia. Y luego el otro componente importantísimo es el tema del tiempo, ¿no? Bueno, entonces, otro recurso que me dan es el tiempo. ¿Cuántas sesiones me van a dar para hacer el tema, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros intentamos luego con la otra columna es, una vez establecidos estos componentes, a lo mejor ahora alguien me diría, bueno, según qué países se trabaja con 2 profesores en el aula, pues entonces tendríamos que poner otra fila y pondríamos el número de profesores, ¿no? Y luego vendrían los indicadores de la derecha, que también los discutimos con ejemplos y contraejemplos, pero por ejemplo, para el caso del tiempo, los profesores siempre se quejan de falta de tiempo. Yo, por ejemplo, ya empiezo a tener la sensación de que me falta tiempo para la conferencia, ¿no? Y es verdad, ¿no? El problema siempre los profesores tienen falta de tiempo, pero lo que intentamos explicarles es que el problema no es tanto la falta de tiempo, sino más bien es el uso que haces al poco tiempo que tienes, ¿no? Porque es muy habitual filmar a un profesor que se queja por falta de tiempo y ver al mismo tiempo cómo pierde el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor resulta que está trabajando de forma muy mecánica y repetitiva y está abandonando dedicar el tiempo a los conceptos clave, etc. En fin, vamos discutiendo también la columna de la derecha, los indicadores, ¿no? Bueno, y esto es relativamente fácil de hacer con la de medios, ¿no? Ahora, con otras idoneidades ya es más complicado. Sobre las buenas matemáticas, bueno, aquí ya la historia nos cuesta muchísimo, ¿no? Les hacemos ver que hablar de buenas matemáticas es muy complicado porque ni siquiera sabemos qué matemáticas hacemos, ¿no? En el sentido de que los programas de didáctica de las matemáticas no tienen un paradigma consensuado de describir una clase de matemáticas, ¿no? Cada programa ve una cosa y otro ve otra cosa diferente. Si usted pregunta a profesores de matemáticas, les pone un vídeo de matemáticas y le dice, oiga, ¿qué matemáticas hay en el vídeo? La disparidad de opiniones es bastante considerable, ¿no? Entonces tenemos un problema de que no sabemos ni describir o no hay un acuerdo cómo describir. Más complicado es ponerse de acuerdo en lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí generamos toda la discusión y sacamos estos componentes, ¿no? Un primer componente para poder hablar de calidad de las matemáticas es que no haya errores, ¿no? O sea, yo no puedo explicar las matemáticas con errores a mis alumnos, ¿no? Pero voy, sobre los errores nos dedicamos muchísimo tiempo porque la casuística de errores que hay es impresionante, ¿no? Porque, bueno, hay profesores que no cometen errores, pero en cambio validan errores de sus alumnos porque se están entreteniendo con otros alumnos y dan por bueno cosas que no deberían dar por bueno. Hay otros que consideran un error, por ejemplo, bueno, formular mal el teorema de Pitágoras, pero en cambio demostrar el teorema de Pitágoras con un solo caso no lo consideran un error. Y bueno, a partir de aquí hay muchísima discusión sobre lo que vamos a entender por errores, ¿no? Bien, pero bueno, al final está claro que yo, como mínimo, en la secundaria no puedo dar proposiciones, no puedo formular el teorema de Pitágoras de forma incorrecta, no puedo decir, por ejemplo, que la hipotenusa es elevado al cubo, ni puedo dar definiciones que sean muy incorrectas, ¿no? No puedo decir, por ejemplo, que un triángulo pues tiene 4 ángulos, ¿no? Cosas de este estilo está claro, ¿no? Ahora, las demostraciones ya es diferente, es decir, en secundaria yo puedo admitir como demostración incluso la simple comprobación en un caso particular, ¿no? O puedo admitir visualizaciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí discutimos mucho porque además ellos son profesores inexpertos y, digamos, el miedo escénico de dar las clases por primera vez hace que muchas veces incluso sea causa de errores, ¿no? Entonces ahí podría estar aquí explicando miles de detalles, ¿no? Como esto lo hacen ellos mismos, nos informan si cometen errores o no. Ahora con el confinamiento
nos dan su opinión y además nos pasan sus clases, ¿no? Entonces, a veces el profesor te dice que no ha cometido errores, tú miras sus clases y alguno encuentras, ¿no? Bueno, dicho esto, una vez hemos asumido el tema de que no hay que tener errores y hemos matizado todo lo que vamos a entender por errores, ¿no? Especialmente en la formulación de las proposiciones y en las definiciones, pasamos al siguiente nivel, que son las ambigüedades, ¿no? O sea, tú puedes no cometer errores, pero es prácticamente imposible que no cometas ambigüedades. Ambigüedades en el sentido de que son casi cuasi errores del profesor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno que demuestra el teorema de Pitágoras por internet, que no sé si ustedes lo han visto, que es una rueda, que hay unos prismas que tienen agua y el agua del prisma sobre la hipotenusa se reparte sobre los prismas de los dos catetos y tal, ¿no? Resulta que la demostración de Pitágoras es de volúmenes, no es de áreas, ¿no? Y a lo mejor pues no se entra en este pequeño detalle, ¿no? O muchas metáforas, ¿no? Cuando explica los vectores libres y dice que el vector libre es un vector que es libre, eres libre de ponerlo en cualquier sitio, o otro que dice que las funciones pasan por el 0,0, que se van por aquí, se van por allá, cosas de este estilo, hacen todo un movimiento ficticio. Otros que dicen, por ejemplo, las funciones son máquinas, entra una variable por aquí, entra otra variable por acá y tal, ¿no? Entonces, digamos, el uso del material manipulativo, que genera muchos problemas. El uso, muchas ventajas, pero algunos problemas, ¿no? El uso de metáforas, que una que, por ejemplo, explicaba, tenía la función logarítmica y teníamos el eje de ordenadas, entonces una asíntota vertical y lo explicaba como que esto era una cerca eléctrica que cuando la función logarítmica se acercaba se electrocutaba, ¿no? Bueno, entonces hay ambigüedades entre las metáforas, el uso de material manipulativo, los programas dinámicos que generan todo un discurso de movimiento. Con los programas dinámicos a veces los alumnos se creen que los puntos se mueven, que las rectas se mueven y cosas de este estilo, ¿no? Incluso uno se puede pensar que hay un solo punto que se mueve, siempre es el mismo, pero está en sitios diferentes. O que la recta tangente, pongamos por ejemplo, siempre es la misma, solo que cambia de inclinación y cosas de este estilo, ¿no? Entonces ahí tengo también miles de ejemplos sobre estas explicaciones que el profesor se cree que son muy intuitivas y que son súper claras para los alumnos y los alumnos entienden lo que entienden, ¿no? En el caso de las metáforas, en lugar de entenderlo en términos metafóricos, muchos las entienden de manera literal, ¿no? Por ejemplo, si el día del examen le pregunta qué es una función, pues a lo mejor el alumno le dice, bueno, una función es una máquina, ¿no? Porque él ha usado la metáfora de que las funciones son máquinas, ¿no? Bueno, en fin, esto sería lo más básico, ¿no? Procura no cometer errores, ambigüedades van a cometer seguras. En todo caso, si descubres alguna que ha generado más problemas de los que te pensabas, lo único que puedes hacer es controlarlas, no las vas a evitar, ¿no? Si usas un cierto material manipulativo, pues procura usarlo bien, ¿no? Cuando haces ciertas metáforas, procura controlar un poco los efectos de estas metáforas, etcétera, ¿no? Bien, a partir de aquí entramos con otro criterio ya más etéreo, que es la riqueza de procesos, ¿no? Es decir, lo que se trata es que con las secuencias de tareas que los profesores proponen, se trata de procurar que los alumnos realicen los procesos que son relevantes de la actividad matemática, ¿no? En este sentido, hay que procurar que resuelvan problemas, que modelicen, que conjeturen, que demuestren o que argumenten como mínimo, que hagan cambios de representación, todo esto, ¿no? Entonces, ya ponemos un criterio de que si una secuencia de tareas fomenta este tipo de procesos en lugar de un proceso repetitivo, algorítmico, etcétera, pues consideramos de más calidad la secuencia menos repetitiva y que fomenta la resolución de problemas, la modelización, etcétera, ¿no? Y por último, que también cuesta bastante, es el criterio de la representatividad de la complejidad de la noción que quieres explicar, ¿no? Esto tiene que ver con, porque nosotros estamos con el tema de las competencias. El discurso de las competencias, como he dicho antes, quiere decir que tú lo que enseñes le tiene que ser útil a la persona y tiene que ser útil en el sentido de que le permita resolver una variedad de problemas. Entonces, si yo enseño matemáticas y lo que quiero es que el alumno sea competente en el uso de lo que le he enseñado para resolver una variedad de problemas, lo que yo no puedo hacer es enseñarle una noción de forma muy sesgada y muy parcial, porque con esta presentación parcial me va a resolver un problema, pero no me va a resolver
otro problema donde tenga que usar otro sentido diferente, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de la pendiente, en un determinado problema, pues a lo mejor necesita la pendiente como tangente, la interpretación trigonométrica, ¿no? Y en otros casos pues le va a bastar con la interpretación funcional, ¿no? Entonces, la otra cara de la competencia, que les planteamos, la otra cara de la competencia es que la noción que tú enseñes procures hacerla lo más compleja posible. Es decir, procura enseñar una red de significados parciales lo mejor conectada posible, porque si tú enseñas esta red, el alumno tiene muchas más posibilidades de resolver una variedad de problemas que si enseñas una cosa muy parcial, muy limitada, ¿no? Entonces le decimos que piensen si han los diferentes significados que tiene la noción principal de la unidad didáctica que van a enseñar, a ver si los pueden contemplar, ¿no? Por ejemplo, son razones trigonométricas, pues si lo van a explicar solo como una relación entre los lados del triángulo, o van a explicar en la circunferencia goniométrica, o van a explicarlo como funciones trigonométricas, en fin, que piensen sobre la complejidad y ver que escojan dentro de las limitaciones del contexto el máximo de significados parciales que puedan trabajar bien conectados, ¿no? Y lo mismo con las representaciones, los tipos de problemas, esto ya sería muy largo de explicar, pero todo esto nos cuesta muchísimo tiempo, con muchísimos ejemplos, discutir estos criterios, ¿no? Bien, y de esta manera vamos, para cada criterio, vamos haciendo una pauta, de manera que luego, con esta pauta, ellos pueden reflexionar sobre su unidad didáctica. Ahora mi pregunta sería, ¿cómo estoy de tiempo? Porque yo diría que casi... Estamos ya en el tiempo, doctor, pero unos ejemplos breves. Perdón, ¿puedo continuar o mejor ya paro? Pues nos comentaba que si la última parte se recuerda, la podía dar como a manera con ejemplos y que las preguntas de los presentes, los asistentes, si es posible, doctor, muchas gracias. Sí, porque yo ahora lo que tengo es un ejemplo de cómo esta pauta que he estado explicando, cómo la generamos en las clases, cómo la usa un alumno esta pauta, ¿no? ¿Qué entiende de todo lo que acabo de explicar yo ahora? Sí, doctor. Entonces, ¿qué hago? ¿Paro aquí o continúo? No sé si damos pie a las preguntas y de esa manera a lo mejor también nos podría platicar alguno de estos ejemplos, doctor, si esto es posible. Muchas gracias. Sí. Pues damos entonces inicio, ya sea a través del chat, por favor, a los presentes que pueden hacer preguntas por el chat o pueden en un momento dado pues también levantar la mano. Y como estamos enlazados al canal de YouTube, pues también nos pasan la información acerca de si hay también algunas preguntas por vía del canal YouTube. Muchas gracias. Sí, doctor Carlos Rondero, levanta la mano, por favor. Y levantada su mano, doctor Carlos. Ah, no. Ya pueden, por favor, hacer preguntas o utilizar el chat, por favor, también. Oscar Aguirre pide la palabra, por favor. Doctor Rondero. Es que, a ver. Doctor Carlos, sí, lo ahora sí, ya, perdón. Ahora sí, doctor Carlos y luego Oscar. Sí. Gracias. Muchas gracias. Decía yo lo siguiente, efectivamente el tema de la formación de profesores, sea la formación inicial o la formación de profesores en activo, pues es un tema muy amplio y obviamente con muchas características para la investigación, ¿no? Yo he detectado ese problema particularmente de la formación de profesores en activo, que tenemos una diversidad enorme de profesores que tienen
formación de ingeniería u otras áreas, por ejemplo, el bachillerato, y algunos pocos profesores de normalistas. Y en secundaria es al revés, más normalistas y un poco menos profesores de matemáticas que tienen formación de ingeniería y demás. Pero bueno, a lo que voy, doctor Fon, es lo siguiente. Evidentemente necesitamos teoría, necesitamos metodología para hacer los diseños correspondientes de situaciones de aprendizaje, secuencias de aprendizaje que incidan en la cuestión de la formación de profesores. Pero hace falta mucho, por ejemplo, yo creo que aquí en México, esas condiciones iniciales de los profesores de matemáticas en cuanto a su formación y su experiencia, ¿no? Luego, el otro gran problema es que el sistema educativo mexicano se ha interesado muy poco en esa formación a mayor profundidad sobre los contenidos matemáticos, sobre los aspectos didácticos, porque aquí siempre entran en juego los dos aspectos, el dominio de los contenidos matemáticos y el dominio de los aspectos didácticos. De tal manera que mientras las políticas, aquí es inevitable caer mientras las políticas educativas en un país como México no tengan la formación de profesores no tenga una preponderancia fundamental, ¿no? Y no solamente para cumplir con ciertos aspectos que se convierten y se han convertido en muchas ocasiones como cuestiones de carácter de moda, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las competencias, que ya salió creo que ya está saliendo del medio educativo mexicano, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera, doctor Fon, si pudieses comentarnos algo más acerca de cómo las teorías, en este caso la EOS, o alguna otra, se tienen que como ir estructurando para buscar incidir más fuertemente en esa realidad circundante que se vuelve en muchos casos abrumadora y claro, eso es la otra parte, no corresponde tanto a tu charla, pero es una tarea de la comunidad de didáctica de la matemática educativa en el país, el preocuparnos en cómo incidir para modificar precisamente las políticas educativas, concretamente en lo que corresponde a la formación de profesores. Y por último, comento, particularmente estoy leyendo un libro de un colega que no se dedica a la matemática, sino trabaja sobre cuestiones de literatura y demás, Nunzio Ordin, de Italia, que él escribe un libro que se llama La utilidad de lo inútil de nuestra vida, y es muy interesante porque él dice, nosotros tenemos que preocuparnos en las universidades por formar ciudadanos libres, y yo le agregaría ciudadanos libres, pensantes, con un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, con un pensamiento reflexivo y de alguna manera con un pensamiento propositivo. Y eso me parece que todavía estamos muy lejos en nuestro sistema educativo para ese tipo de cosas, pero esas son las tareas que yo alcanzo a percibir, que me parece que los enfoques teóricos como los de la EOS pueden ayudar mucho y otros muchos a incidir en ese tipo de aspectos como los que he mencionado. Bueno, a ver, es que son muchos aspectos, voy a intentar contestar alguno. Sí. A ver, ¿cómo entendemos nosotros la relación entre la teoría que genera un programa de investigación y el efecto que pueda producir en la formación de profesores, ¿no? Bueno, en este caso, yo lo que he explicado es cómo en la formación de profesores se explica y se usa una parte de un enfoque teórico que es el EOS, que es concretamente esta noción de los criterios de unidad didáctica. Yo eso lo he explicado
esta parte de aquí, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que es relativamente fácil porque, a ver si me explico, yo parto de la base de que las investigaciones teóricas producen un resultado, pero no hay ningún resultado en una investigación o en una tesis doctoral que vaya a cambiar por sí sola la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Sino Claro. que un resultado se junta con otro resultado y se junta con otro resultado y estos resultados, como si fuesen gotas de agua o granos de arena, por decirlo de alguna manera, se van juntando y todo esto va generando una tendencia que va convenciendo cada vez a más gente. Esta tendencia luego se expande por los cursos de formación, etcétera, ¿no? Incluso esta tendencia se incorpora luego en los currículums y se convierte casi en una obligación para los profesores, ¿no? Este es un poco el mecanismo, ¿no? Entonces, normalmente, en este caso, la herramienta que nosotros estamos manejando, los criterios de la didáctica, es una herramienta consensual, decimos nosotros, pero no porque yo, bueno, aquí he explicado la pequeña experiencia de consensuarla en el grupo en el que doy clase, ¿no? Pero son consensuales porque nosotros hemos ido a buscar los componentes y los indicadores, les hemos ido a buscar en los consensos que ya existen. No sé si me explico, ¿no? Es consensual no porque yo lo consensúe con el grupo, sino porque yo he tomado los criterios, los componentes y los indicadores de consensos ampliamente asumidos en la comunidad, ¿no? Por esto, como he explicado en el fenómeno inicial, ya aparecen estos criterios, aunque el profesor no sepa nada de ellos, ya los usa en el fenómeno inicial y cuando los trabajas con ellos en la clase aparecen muy fácilmente porque de alguna manera ya los tienen asumidos por todo el discurso, por toda la formación que tienen y tal, ¿no? Entonces esta herramienta, por ejemplo, es una herramienta de muy fácil traslado y de mucha incidencia directamente en la formación, ¿no? Por esta característica consensual que acabo de comentar, ¿no? Más en general, cómo los enfoques teóricos tienen que incidir, pues esto sería bastante más complicado, ¿no? Porque claro, tú puedes tener un enfoque teórico que él considere muy importante tal cosa y quiera luego que todos los profesores asuman este principio de este enfoque teórico y que todos, digamos, lo apliquen en sus aulas, ¿no? Podrías caer en este extremo, ¿no? Nosotros somos partidarios de este punto de vista, ¿no? Tú vas generando pequeños resultados y estos resultados, de alguna manera, van generando una tendencia a la que que va ganando un cierto consenso y luego esto, de alguna manera, pues termina siendo asumido a todos los niveles, desde el nivel curricular como en el nivel de formación. No sé si te he contestado muy bien o... No, está muy bien. Y yo nada más, pero claro, no es para tratarlo quizás muy ampliamente ahora, pero lo que es una verdadera preocupación en mi caso es cómo incidir en la creación de otro tipo de políticas públicas que particularmente pongan una atención preponderante en lo que corresponde a la formación de profesores. Sí, veo aquí otra pregunta en el chat que quisiera comentar, que estos criterios que he comentado yo es como un esquema muy general, ¿no? Es una pauta muy general que luego en cada discusión de grupo puede aparecer algún criterio diferente o se puede formular de forma diferente. Es decir, es como un esquema que luego se concreta en cada grupo y a lo mejor para cada tema, si yo tengo un tema, pues las dificultades de aprendizaje de aquel tema están muy investigadas, ¿no? O las diferentes representaciones de esta noción, o sea, digamos que se tiene que concretar para una noción matemática o se tiene que concretar para una etapa educativa o se tiene que concretar para un tipo de profesor donde, por ejemplo, tenga un determinado tipo de formación. Es decir, me refiero a que no es un esquema cerrado, inamovible, ¿no? Sino que son unas directrices, estos criterios de unidad, y luego hay que concretarlos o bien para cada tema matemático o bien para un nivel, etcétera, ¿no? Por tanto, si la gente me pregunta, porque veo que un comentario en el chat, pues sí, esto, cada grupo, por decirlo de alguna manera, toma el esquema inicial como línea inicial y luego la concreta
según su criterio, según el resultado del acuerdo y del consenso del grupo, y teniendo en cuenta la especificidad del tema que van a trabajar. No sé si he contestado a María del Carmen Fajardo. Sí. Maestra María del Carmen. Sí. Bueno, es más entre manera de pregunta y comentario, ¿no, doctor? Doctor, hay, bueno, aquí hay otra pregunta de Stephanie, aquí en el chat, que dice que si se podría explicar con algún ejemplo de tarea para la formación de profesores, y creo que también está relacionada con otra pregunta que nos hacen en el canal de YouTube, que dice si podría mostrar un ejemplo precisamente de tarea, ¿no? O sea que están las dos preguntas muy a tono, ¿no? Muy parecidas. Gracias, doctor. ¿Algún ejemplo de tarea? Ah, sí, aquí tengo uno. Algunos ejemplos de tarea, ¿no? ¿Se sigue viendo la pantalla mía o no? Sí, doctor. Sí, por ejemplo, un ejemplo de tarea. Yo tengo alumnos que les toca explicar el teorema de Tales, ¿no? Hay alumnos que les toca explicar el teorema de Tales. Pero nosotros, curiosamente, estos criterios, por el tipo de organización del máster, lo explicamos no a priori, sino que lo explicamos a posteriori, una vez que ellos han hecho la unidad didáctica. Teóricamente se podían hacer antes y después, sería mejor, pero por organización del máster los explicamos después, ¿no? Entonces yo tengo alumnos que, por ejemplo, han explicado el teorema de Tales, ¿no? Entonces le pregunto, oiga, ¿y usted cómo ha explicado el teorema de Tales, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ellos me dicen que básicamente en la secundaria española y con el tipo de alumnos de la enseñanza obligatoria, pues normalmente suelen explicar básicamente lo que se llama el teorema reducido, ¿no? Son los triángulos en posición de Tales y se ve que tienen los lados proporcionales y los ángulos iguales, ¿no? Esto es lo que él explica. Me dice, mira, yo he explicado el teorema de Tales de esta manera, ¿no? Vale, muy bien, te lo he explicado el teorema de Tales de esta manera. Vale, entonces, explicando el teorema de Tales de esta manera, ¿tú crees que tus alumnos van a resolver esta tarea? Entonces él mira la tarea y tal, y dice, bueno, pues sí, efectivamente lo van a resolver, porque de hecho, para resolver este problema, pues tengo aquí una figura, la de abajo, donde tengo dos triángulos en posición de Tales, y la relación que hay entre 30 y 300 será lo mismo que entre 40 y el lado que quiero encontrar. Por tanto, en principio, un alumno al que le he explicado el teorema de Tales de esta manera tendría que resolver esta tarea. Bueno, quiere decir que siempre hay alguno que no lo va a resolver, ¿no? Pero en principio yo le he dado la interpretación del teorema de Tales que el alumno puede aplicar a este tipo de problema. Muy bien. Y luego decimos, bueno, ¿y tu alumno va a resolver este problema? Bueno, usted me puede decir, bueno, no va a resolver el problema porque la figura no se entiende, ¿no? Y tendrán mucha razón, ¿no? Porque a veces los dibujantes son muy creativos, ¿no? Pero bueno, aquí más o menos esto viene a ser como una calle que está en fiestas y digamos, hay una cuerda que va de un edificio a otro y en esta cuerda hay algunos elementos decorativos que son A, B, C y D. La fiesta ha sido por la noche y por la mañana aparecen los rayos de sol, que como ustedes saben son paralelos y producen sombras. Y bueno, y se les da la longitud C' de prima y se le da una información y entonces tienen que encontrar lo que sería la sombra A', B', ¿no? La cuestión es, ¿un alumno al que le he enseñado la versión reducida del teorema de Tales me va a hacer este problema? Y el alumno, el profesor que lo ha explicado, dice, yo creo que mis alumnos esto no lo harían, ¿no? Siempre hay algún alumno que es creativo y efectivamente siempre hay algún alumno que podría hacerlo, ¿no? Alumnos creativos hay, ¿no? Pero lo normal es que si has explicado el teorema de esta manera, puedes resolver este problema, pero no puedes resolver este problema, ¿no? Porque para resolver este problema tienes que dar otra organización del teorema de Tales, digamos, tienes que dar esta versión, la versión ampliada del teorema de Tales y situar el teorema en un conjunto, en una organización matemática de proyecciones, en definitiva, ¿no? Bien, entonces, si yo explico el teorema de Tales y se supone que el teorema de Tales, el alumno tiene que ser competente para resolverme una variedad de problemas, si yo no doy las dos versiones del teorema de Tales y las conecto, pues lo más seguro es que el alumno no me resuelva
los dos problemas. Me resolverá uno según la versión que le haya dado, ¿no? Pero para que me resuelva los dos, la mejor manera de conseguirlo es dar las dos versiones bien conectadas. Bueno, entonces este sería un ejemplo de cómo trabajamos un poco la idea de la complejidad, ¿no? De las nociones que quieres enseñar, ¿no? ¿Sigo con más ejemplos o con este ya sería suficiente? Digo, para no... Porque puedo poner ejemplos y se me va a ocupar todo el tiempo. Sí, doctor. Pues sí, por cuestiones de tiempo, bueno, no sabemos. Ahorita estoy checando, creo que son las preguntas que había aquí en el chat. Y la del canal de YouTube, pero pues era referente a lo mismo, ¿no? De las tareas. Pues un poquito por la gestión del tiempo, doctor Vincent, pues le agradecemos su participación, su muy valiosa participación el día de hoy en esta jornada. Y no sea malito si me permite tantito compartir la pantalla. Sí, perdón un momentito. Me están pidiendo muy bien. el contacto en el chat. Veo. Sí. Aquí en esta diapositiva que tienen ustedes está mi correo y Perfecto. las páginas de internet donde hay muchos documentos, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Bueno, dejo de compartir entonces. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Déjenme compartir, bueno, brevemente. Ya se está compartiendo la pantalla. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de todos ustedes en esta sesión del seminario de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica, y desde luego al doctor Font por esta jornada. Gracias también por sus preguntas y bueno, pues me permito a continuación leer el reconocimiento que el área académica y el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo extienden y que voy a permitirme leer brevemente. Dice que por este medio pues se hace constar que el doctor Vincent Font Moll impartió la conferencia por invitación titulada Los criterios de idoneidad didáctica como guía de la reflexión del profesor sobre su práctica, en el marco del seminario de investigación de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica durante el semestre enero-junio del 2021, y la conferencia llevada a cabo en modalidad virtual pues se realiza el viernes 21 de mayo a las 16 horas. Y firman el doctor Aarón Víctor Reyes Rodríguez, coordinador de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica, el doctor Fernando Donado Pérez, jefe del área académica, y el doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval, director del instituto. Y bueno, antes de que nuevamente le agradecemos al doctor Vincent su participación, al doctor Font, y pues recordemos que este seminario se lleva a cabo periódicamente, y bueno, no sin antes volver a reiterarle al doctor Font un agradecimiento por su valiosa participación, su interesante charla. Pues no dejar de recordarles a los presentes, antes de terminar esta sesión, que el día 11 de junio del 2021 a las 16 horas tendremos la participación de la doctora Emilia López Iniesta de la Universidad de Valencia, quien nos va a hablar sobre STEAM en la práctica docente, aportaciones para la educación matemática. Y bueno, pues dejo de compartir pantalla y estando aquí con ustedes, pues no me queda más que agradecerles a todos su presencia, al doctor Font, por supuesto, nuevamente su apoyo. A ustedes por invitarme. Muchas gracias y pues a todos los presentes les deseamos una buena jornada, una buena tarde, el resto de la tarde. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias a todos.